Bienvenidos a Crímenes y Engaños, un espacio donde las historias más oscuras y complejas cobran vida. Hoy les traemos una historia que desafía la moral, las creencias y los límites del amor. ¿Qué harías si el amor de tu vida fuera considerado un pecado por aquellos que más amas? ¿Hasta dónde llegarías por proteger lo que sientes en lo más profundo de tu ser? ¿Sería este un amor prohibido o un amor condenado desde el inicio? Mantén la intriga con nosotros, porque lo que está por venir cambiará para siempre lo que piensas sobre el sacrificio y el destino. En la ciudad costera de Charleston, Carolina del Sur, Catherine Bell e Ivana Romero crecieron bajo la sombra imponente de una comunidad profundamente religiosa y tradicional. La vida en sus hogares giraba en torno a la fe y los valores tradicionales, valores que sus familias defendían como una fortaleza inquebrantable. Era el año 1995, y en aquellos días, la idea de amor fuera de los cánones aceptados ni siquiera era una conversación, sino una amenaza que debía ser controlada. Desde pequeñas, Catherine e Ivana forjaron una amistad inquebrantable en el colegio, en los patios grises de una institución religiosa que les enseñaba a ver la vida a través de los ojos de la fe. Sus días estaban llenos de risas, confidencias y momentos que, aunque cotidianos, fueron cimentando una conexión más profunda de lo que cualquiera imaginaba. Ambas provenían de familias que compartían una visión del mundo basada en el temor de Dios y en una moral estricta que regulaba cada aspecto de sus vidas. Pero en esa burbuja, en la que se criaron, el cariño entre ambas creció en silencio, hasta transformarse en algo que no podrían evitar. A medida que crecían, Catherine e Ivana descubrieron que su amistad tenía una intensidad única, algo que no encontraban en ninguna otra relación. Sus sentimientos evolucionaron lenta pero innegablemente en el silencio de miradas prolongadas y en la calidez de un roce de manos al despedirse. Eran los últimos años del colegio, un tiempo lleno de miedos y decisiones, y sus encuentros se convirtieron en momentos de ternura, donde no necesitaban palabras para entender lo que sentían. Sus corazones se aceleraban cuando estaban juntas, y entre risas y confidencias, comenzaron a cuestionarse si lo que sentían era más que amistad. La revelación de ese amor fue un proceso gradual. Fue en una de esas tardes de primavera, en el parque de Charleston, cuando la realidad se impuso. Habían pasado horas hablando, y cuando Catherine, en un momento impulsivo, tomó la mano de Ivana y la apretó suavemente, ambas comprendieron lo que ya sabían en su interior. Pero en lugar de alegría, la incertidumbre y el temor nublaron sus pensamientos. Sabían que para sus familias, su amor sería un pecado, una aberración. Sin embargo, la conexión entre ambas era demasiado poderosa para ignorarla. Decidieron vivir su relación en secreto, amarse en la penumbra de su ciudad, donde solo ellas podían comprender la pureza de sus sentimientos. Se graduaron del colegio y, aunque sus caminos parecían separarse, siguieron en contacto. Los paseos por la ciudad, las escapadas al cine y los fines de semana en la biblioteca se convirtieron en sus momentos de libertad. Pero este amor secreto pronto despertó sospechas en la familia de Ivana. Una tarde, mientras paseaban de la mano por una calle poco transitada, una tía de Ivana las vio desde su auto. Con horror y desaprobación, corrió a contar lo que había visto, sin esperar la tormenta que esto desataría en la familia de la joven. El ambiente en casa de Ivana se volvió tenso, como si un silencio pesado hubiese cubierto cada rincón de su hogar. La madre, llena de reproches y lágrimas, intentaba comprender en qué había fallado, mientras que su padre, furioso, insistía en que lo que sentía su hija era un error, una desviación que podía corregirse. Había que apartarlas, y la decisión fue drástica. Enviarían a Ivana a Inglaterra, lejos de la mala influencia de Catherine, para curarla de ese amor que consideraban antinatural. Ivana partió con el corazón destrozado, y aunque la distancia física era inmensa, su amor por Catherine permaneció intacto. En su nueva vida en Inglaterra, intentó adaptarse, conocer gente, incluso probó tener una relación con alguien más,
pero nunca encontró en otra persona la conexión que había sentido con Catherine. La distancia, en lugar de apagar su amor, lo hizo más fuerte. A través de llamadas y mensajes, ambas mantenían viva la llama de su amor, resistiendo el peso de la distancia y las expectativas familiares. Pasaron 6 años, y aunque cada una intentó reconstruir su vida, el vínculo entre ellas siguió siendo inquebrantable. Ivana regresó a Charleston como una mujer madura, pero con el mismo vacío en el corazón. Al llegar, sus padres se mostraron aliviados al verla junto a un compañero de universidad, a quien presentaba como su novio. Ken Tanaka, el joven que la acompañaba, desconocía la verdad sobre la relación entre Ivana y Catherine, pero aceptó participar en la farsa para ayudar a su amiga a ocultar su verdad ante su familia. A ojos de sus padres, Ivana finalmente había superado ese amor prohibido y había vuelto al camino que ellos consideraban adecuado. Por su parte, Catherine había esperado pacientemente el regreso de Ivana. No había habido un solo día en que no pensara en ella, y en cuanto volvió a verla, todo el amor y la nostalgia acumulados durante los años de separación afloraron de inmediato. Catherine alquiló un pequeño departamento en una calle discreta de la ciudad, y en ese lugar encontraron un refugio donde podían amarse sin temor, lejos de las miradas juiciosas y de las restricciones de sus familias. En ese espacio privado, eran libres de vivir su amor sin el peso de la represión. Allí, se entregaban al amor que habían reprimido durante tanto tiempo, dejando que cada beso y caricia llenara el vacío que la distancia había dejado. Sin embargo, el noviazgo falso entre Ivana y Ken empezó a levantar sospechas. Él comenzó a percibir la incomodidad de Ivana en su papel de pareja y la distancia emocional que la separaba de él. Además, sus preguntas frecuentes y sus ausencias prolongadas comenzaron a preocupar a sus padres, quienes aún temían que la relación entre Ivana y Catherine pudiera resurgir. Al descubrir la conexión que aún unía a las dos mujeres, los padres de Ivana tomaron una decisión drástica. Convencidos de que debían salvar a su hija, decidieron ofrecerle una gran suma de dinero a Ken para que encontrara la manera de separar a Ivana de Catherine. Desesperado por sus problemas económicos, Ken aceptó la oferta, sin imaginar la tragedia que desencadenaría su decisión. Con la desesperación de una persona acorralada, Ken comenzó a idear maneras de cumplir con el encargo de los padres de Ivana. Al principio, intentó abordar la situación con palabras, reuniéndose en secreto con Catherine para hablar sobre lo que él consideraba un problema que arruinaba la vida de su novia. En un tono forzado, intentó convencerla de que renunciara a Ivana y la dejara vivir una vida normal, según los estándares de la familia de ella. Pero Catherine, firme y desafiante, se negó rotundamente. Para ella, el amor que compartían no tenía cabida para negociaciones ni chantajes. A medida que las semanas pasaban, la frustración de Ken aumentaba. Sabía que los padres de Ivana no esperaban simplemente palabras, querían resultados. Las deudas económicas que lo agobiaban lo empujaban hacia una decisión cada vez más sombría y desesperada. Con el tiempo, su propia percepción de la situación se fue distorsionando, convencido de que estaba actuando en nombre del bien de Ivana. En su mente, la relación entre las dos mujeres era una amenaza que debía erradicarse. Finalmente, una tarde lluviosa, Ken decidió tomar medidas más drásticas. Con una frialdad calculada, esperó el momento en que Ivana no estuviera en el departamento de Catherine para ir a verla. Golpeó la puerta, fingiendo calma y pidiendo hablar una última vez. Sin desconfiar completamente de él, Catherine lo dejó entrar, aunque manteniéndose en guardia, consciente de que algo extraño flotaba en el ambiente. Pero apenas cerró la puerta, las intenciones de Ken se hicieron claras. La conversación se tornó tensa y rápidamente escaló en intensidad. Él le exigió que terminara la relación con Ivana, argumentando que era lo mejor para ambas. Catherine, harta y sin deseos de esconder más lo que sentía, le replicó con valentía que jamás dejaría de amar a Ivana,
y que no permitiría que alguien tan manipulador y cruel como él decidiera sobre sus vidas. Aquellas palabras fueron la chispa que encendió una violencia hasta entonces contenida. En un impulso ciego, Ken comenzó a gritar, y en cuestión de segundos, su furia se convirtió en una confrontación física. Katherine luchó con todas sus fuerzas, pero Ken, en su rabia y desesperación, era implacable. La escena fue rápida y brutal. En un momento de pura violencia, Ken tomó un cuchillo de la cocina y, sin pensarlo, lo clavó en el pecho de Katherine. La sangre cubrió sus manos, y al ver lo que había hecho, el horror lo invadió, pero ya era demasiado tarde. Katherine cayó al suelo, mientras la vida se escapaba de sus ojos, y el departamento, aquel refugio que había sido su santuario, se convirtió en un escenario de tragedia. Minutos después, Ivana regresó al departamento sin sospechar nada de lo que había ocurrido. Al abrir la puerta, la imagen la golpeó con la fuerza de un relámpago. La escena de horror, el cuerpo sin vida de Katherine y la presencia sombría de Ken aún allí, paralizado. Ivana, completamente devastada, dejó escapar un grito desgarrador que resonó en todo el edificio, alertando a los vecinos. En ese instante, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas junto a su amada, abrazando el cuerpo inerte de Katherine mientras la realidad de la tragedia la embargaba. En medio de sollozos, maldijo a Ken y, entre lágrimas, llamó a la policía. El caso no tardó en captar la atención de las autoridades y los medios locales. Las investigaciones se desarrollaron rápidamente y, en cuestión de días, la verdad salió a la luz. La confesión de Ken, detallando su acuerdo con los padres de Ivana y el encargo de separarlas a cualquier costo, generó indignación pública. La comunidad de Charleston se dividió entre aquellos que empatizaban con el dolor de Ivana y quienes, aún aferrados a creencias conservadoras, preferían ignorar la profundidad de la tragedia y juzgar el amor que había unido a las dos jóvenes. El juicio de Ken fue intenso y emotivo. Los padres de Ivana, al ser confrontados con las pruebas de su implicación, intentaron defenderse argumentando que nunca pretendieron llegar a ese extremo. Alegaron que solo querían proteger a su hija de lo que consideraban un error. Sin embargo, el tribunal no mostró indulgencia. Las pruebas eran claras, y su intromisión en la vida de Ivana y Katherine había desencadenado una cadena de eventos que terminó en una tragedia irreparable. Ken fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los padres de Ivana, por su complicidad y por haber instigado indirectamente el crimen, fueron sentenciados a 25 años cada uno, condenados a vivir el resto de sus vidas separados y en el aislamiento de la prisión. Para Ivana, la sentencia fue solo un pequeño consuelo en medio del dolor insondable que la embargaba. La pérdida de Katherine dejó en ella un vacío imposible de llenar. Había amado intensamente, y aunque su amor fue auténtico y verdadero, la intolerancia y el odio la despojaron de su compañera. Los padres de Katherine, destrozados por la pérdida de su hija, rompieron todo lazo con Ivana, incapaces de soportar el dolor que la tragedia les dejó. Sin embargo, Ivana sabía que, aunque nunca podría recuperar el tiempo perdido ni devolver la vida a Katherine, su amor no había sido en vano. Agradecemos que nos hayas acompañado en este inquietante y apasionante recorrido. Si te ha cautivado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos que revelan lo que realmente se oculta tras las apariencias, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es esencial para que podamos seguir compartiendo más historias intrigantes. Hasta la próxima.